te escucho bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a ver si puedo presentar la charla. Bueno, ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un pelín nomás y arrancamos en un ratito. Vamos a esperar que vengan algunos más. Bueno, la modalidad va a ser como la vez pasada con Electron. Nos juntamos los jueves en este horario y después de unas 4 o 5 reuniones, ustedes vayan leyendo algo del material que yo les dije que se metieran en SGpedia, como para ir mirando algo por ahí, y lo que hacemos acá es poner énfasis en lo que puede llegar a ser interesante del mundo de las arritmias, y uno a partir de ahí puede ampliar los conocimientos, ¿no es cierto?, con esa información. Hay un libro también que le subí de Valles de Luna, que es histórico ese libro, el doctor Valles de Luna, histórico en electrocardiografía. Antes eran 2 tomos, y ahora lo han hecho en uno chiquito. Bueno, vamos a ir largando, ya estamos como 30. Lo que es por debajo de 60 latidos por minuto y taquicardia por encima de 100 latidos por minuto. Recordar entonces cómo se medía la frecuencia cardíaca. Este método está muy piola, que es la regla del 1500. Entonces uno cuenta los cuadritos chiquitos, ¿no es cierto? Y lo divide por 1500. El tema de 1500 es porque, bueno, el papel se mueve a 25 milímetros por segundo, entonces en un segundo hay esos 25 milímetros, o sea que en 60 segundos sería 25 por 60, 1500, o sea, hay 1500 milímetros en un minuto. Entonces uno lo divide y sabe qué frecuencia cardíaca tiene el paciente o el electrocardiograma en un minuto. Por ejemplo, acá yo cuento los cuadrados grandes, que sé que son 5 chiquitos, entonces sería 5, 10, 15, 15, 16, 17, 18, entonces 1500 dividido 18, 83 latidos por minuto. Entonces esto es una herramienta que uno tiene que tener en la mochila de electrocardiografía para rápidamente poder sacar bien la frecuencia cardíaca cuando tiene dudas de bradicardias o taquicardias, qué sé yo, entonces uno sabe bien la frecuencia con esta regla y no la automática que uno la va buscando y más o menos tiene una aproximación con la regla del 300, 150, 100, 75, 60, 50, y ya después de 50 se altera un poco porque es 43, entonces cambia un poco ahí. Preferiría entonces hacer la regla del 1500, que es bastante exacta. Las bradiarritmias, las arritmias que generan frecuencias cardíacas bajas por debajo de 60,
Generalmente se deben o a una enfermedad del nódulo sinusal o una disfunción del nódulo sinusal o a bradicardias fisiológicas por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces puede ser una bradicardia sinusal, puede ser la frecuencia cardíaca baja por un paro sinusal o una pausa sinusal, puede ser un bloqueo de salida del nódulo sinoauricular o una bradicardia alternada con taquicardia. Eso se puede hablar de un síndrome de braditaquicardia, ¿no? Que puede alternar con taquicardias auriculares o bradicardias auriculares, en donde la P no es sinusal, sino que es auricular. Entonces, uno lo puede ver en estas cuestiones que frecuencias cardíacas lentas, bradicardia sinusal, el paro o la pausa o el bloqueo, paro o bloqueo de salida. Y eso por ahí hay una cuestión que vamos a ver cómo hacer la diferencia. Y la alternancia que hay entre bradi y taqui, que hablamos del síndrome de Brady-Tachy, que habla del deterioro del nódulo sinusal o la enfermedad del nódulo sinusal. Este es un esquema interesante de cómo sería el impulso del nódulo sinusal. Están las células que se genera el impulso, la célula P, y entonces ahí se genera esa diferencia de potencial con la fase 4, que se acuerdan de la despolarización. Entonces ahí se genera la despolarización celular y viaja ese estímulo eléctrico, el impulso, ese estímulo o el impulso sinusal del nódulo sinusal, va a viajar, va por la unión sinoauricular del nódulo, todo esto es el nódulo sinusal, estamos dentro del nódulo sinusal, acá ya se generó el impulso, pero todavía no la veo la onda P que está en este esquema en blanco. Entonces acá hay un tiempo de conducción sinoauricular, es el tiempo que se genera el impulso dentro del nódulo, viaja por dentro del nódulo, todavía no llega a la aurícula, va por el circuito sinoauricular y ahí sí impregna toda la aurícula y se produce la contracción auricular, es decir, que recién ahí yo veo la onda P, es decir, que hay todo este tiempo que uno no lo ve, que es un tiempo que uno lo puede ver con estudios electrofisiológicos y ver dónde está la demora desde que sale el impulso del nódulo sinusal hasta que llega. Es decir, que uno sabe que acá hay tiempos de milisegundos desde que se genera el impulso hasta que se produce la contracción auricular. Entonces, la bradicardia es cuando ese nódulo está generando impulsos por debajo de 60. Entonces, el nódulo sinusal puede descender su actividad por debajo de 60 hasta los 35, 40 latidos por minuto, y eso generalmente se la banca todo el sistema de conducción, todas las células musculares pueden bancarse esa frecuencia, y uno por ahí puede ver electrocardiogramas de deportistas o bradicárdicos vagotónicos o hipotiroideos, en fin, ya vamos a ver algunas de las causas de bradicardia, y entonces hasta una frecuencia de 35, 40 latidos por minuto, uno puede decir que es la respuesta sinusal, ¿no es cierto? Si no, por debajo de eso ya aparecen nuevos impulsos que se llaman ritmos de escape, que pueden salir de cualquier lado, de la aurícula, de la unión auriculoventricular o del ventrículo, ¿no es cierto? Que es cuando empieza a bradicardizarse tanto la conducción que ya aparece un impulso de cualquier otro lado. Por eso estas bradicardias tan importante, uno no la tiene que confundir con un bloqueo en la conducción, sino que es propio de la bradicardia. Por ejemplo, acá si uno tendría que hacer la cuenta de qué frecuencia tiene este trazado, uno dice 300, 150, 100, 75, 60, y ahí 50, 40, entonces tiene que sacar la cuenta de 1500 dividido todo este
cuadritos chiquitos. Entonces acá sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44. Entonces 1500 dividido por 44. Y ahí te da a lo mejor, que sea 30, 32, 35 por minuto. Entonces, ¿qué tengo que identificar yo cuando veo estas bradicardias? Bueno, una frecuencia menos de 60, bradicardia sinusal. Si la onda P es sinusal, que quiere decir que si es positiva en D2, que sea igual en todas las P que sean iguales, que el intervalo PR sea constante. Entonces yo evalúo esto, che, ¿esto es un bloqueo auriculoventricular o es una bradicardia? Bueno, fíjate, si las P son iguales, si el PR es igual, el intervalo PR es igual, el QRS que viene después de la P es igual, entonces ahí decís que, bueno, no es un bloqueo, sino que es simplemente una bradicardia sinusal extrema, pero que es bradicardia, ¿no es cierto? Las causas de bradicardia, por ejemplo, acá arriba vemos esta frecuencia cardíaca baja, pero acá no hay una onda P en este latido, ni acá tampoco. No, acá no hay onda P, acá sí aparece una onda P. Entonces esto es un ritmo de escape, porque hubo tan lenta la frecuencia cardíaca que apareció algo que no era sinusal y que fue un ritmo de escape con QRS estrecho, quiere decir que es auricular, contracción es auricular porque va por el mismo sistema de conducción, pero no está generado en el nódulo sinusal porque no le precede, antes no hay una onda P, tal vez aparezca atrás la onda P, pero acá no hay onda P, son ritmos de escape auriculares o de la unión auriculoventricular. Y después sí, acá esta onda P se parece a esta que está acá, entonces esta sí es una onda P sinusal. Entonces, en los motivos de bradicardia, uno tiene que estar pensando cuestiones extracardíacas o cuestiones intrínsecas del corazón, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el paciente está tomando fármacos, algunos medicamentos que producen frecuencia cardíaca baja, como por ejemplo, ya saben ustedes, los betabloqueantes, el atenolol, el bisoprolol, el carvedilol, todos los betabloqueantes bradicardizan, ese es su mecanismo de acción. Los antagonistas cálcicos, ustedes conocen la nifedipina, la amlodipina, pero esos casualmente no actúan sobre el nódulo sinusal en la conducción, sino estamos hablando de los otros antagonistas cálcicos como el diltiazem. El diltiazem produce bradicardia, tanto que también se usa como antiarrítmico para generar abortar una taquicardia supraventricular, el disoptino, que era el diltiazem, ¿no es cierto? Perdón, el diltiazem y el isoptino es el verapamilo. Esos son antagonistas cálcicos que también actuaban bloqueando las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que ahora se usa la adenosina antes que estos, que el verapamilo y el isoptino. El isoptino se usa para la presión, también se usa, y si está con taquicardia se puede dar el isoptino, ¿no es cierto? Bueno, los glucósidos que son la digoxina también produce bradicardia, los antiarrítmicos, por supuesto, la clase 1, el sotalol, la clase 3, la miodarona, los antihipertensivos simpaticolíticos como la clonidina se usaba mucho para la hipertensión arterial, el pertenso tenía clonidina, era un medicamento muy piola, tenía que dar 2 veces en el día porque se agotaba muy rápido y bradicardizaba, y también producía rebote como los beta bloqueantes. Cuando no lo suspenda, te da rebote al segundo día con taquicardia. El litio, la finitoína, alteraciones hidroelectrolíticas, trastornos del potasio, el hipotiroidismo, las apneas del sueño producen bradicardia, las hipoxias, hipotermia, aumento del tono vagal, cuando por ejemplo el paciente o uno estimula reflejos vagales, vómito o la intubación neurotraqueal, ¿no es cierto? O tocar las vísceras en las cirugías, ¿no es cierto?, abdominales,
el cirujano puede estar buscando algo en el intestino, ¿no es cierto? Y entonces empieza a sacar las vísceras y se produce unas bradicardias importantes, entonces uno lo tiene que ir avisándole que vaya despacio porque está estimulando mucho el reflejo vagal y te lo bradicardiza al paciente en la cirugía. El vómito, ya van a ver cuando estén monitorizando a algún paciente que está con vómito, se producen unas bradicardias importantes. La tos también produce bradicardia en el momento de la tos y hay veces que produce hasta síncope, ¿no es cierto? El síncope tusígeno. Bueno, todas estas defecación, micción, todo esto pueden dar también reflejos vagales con hasta síncope por bradicardias importantes o bradicardias extremas, hipotensión. También pueden ser cuestiones del corazón, fibrosis degenerativa, qué sé yo, las isquemias, incluidas los infartos, fundamentalmente. ¿Saben qué clase de infarto produce bradicardia ustedes? ¿Se acuerdan algún infarto que te das cuenta que produce bradicardia? ¿De qué cara? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe de eso? ¿Qué infarto produce bradicardia en el momento que se está infartando? Que se llama síndrome de Benson-Harrich. El infarto de cara, ¿cuál? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. ¿Están pensando o no me están escuchando? A ver, alguien que diga, sí, estamos escuchando. Sí, se escucha, estamos Bueno, pensando. se escucha, pero no hay data. Es el infarto de cara inferior. El infarto de cara inferior produce bradicardia, tanto que puede acompañarse de un bloqueo AB de segundo grado, tipo Wenckebach, que uno con atropina lo recupera sin ningún problema, pero es por reflejo del infarto de cara inferior. También por eso se acompaña en muchos vómitos, el infarto de cara inferior, acuérdense. Enfermedades infecciosas, la difteria, ¿no es cierto?, produce bradicardia, enfermedad de Chagas, endocarditis, miocarditis, enfermedades inflamatorias, trastornos infiltrativos del nódulo sinusal, enfermedad de colágeno, trastornos musculares, cirugías cardíacas. Las cirugías cardíacas a veces producen bradicardia porque queda denervado todo el plexo cardíaco, cuando hay a veces cirugías cardíacas, en los mismos bypass y todo eso, hay veces que queda más lento el corazón. Reemplazos valvulares, porque, bueno, tocas los sistemas de conducción cerca de la mitral, cardiopatías congénitas. Entonces, todas estas cuestiones uno también tiene que estar atento a bradicardia y pensar el por qué está bradicárdico, el motivo, o por problemas, el más común por ahí en el consultorio, uno piensa en hipotiroidismo, ¿no es cierto? Así como el hipertiroidismo está con taquicardia del paciente o enfermedades cardíacas como vemos acá. Y esto, acá vemos otros ejemplos de ritmos de escape. Está bradicárdico, 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 y acá no hay más nada, ve que el tiempo se prolonga. Es más tiempo hasta que iba saliendo, pero acá se prolongó un poco más y tac, aparece un ritmo de escape nodal del nódulo auriculoventricular. ¿Y cómo saber? Bueno, porque no tiene onda P. Está muy prolongado y no hay onda P y sale algo. Y después aparece el ritmo sinusal normal. Acá también viene el bradicárdico o no tanto, pero hay una pausa y lo salva este ritmo de escape, que acá vuelve a salir otra vez porque habrá hecho un paro o un paro sinusal o un bloqueo sinoauricular. Entonces, bradicardia, fíjense, este electro, qué interesante, ¿por qué? Porque el electro está puesto en automático, no en manual, sino que la máquina lo conectaron y le hacen el electro. Como está tan lento, en D1 se ve la P nomás y después cambió de canal. En D2, nada, no se ve nada, en D3 no se ve nada y acá cambia de canal. ABR, se ve un latido ahí nada más. ABL no se ve nada y ya cambia de canal, por eso se ve así medio entrecortado, ¿eh? ABF se ve un solo latido por derivación, o sea, llega hasta acá, mira, de acá hasta acá y no hay nada. Por eso muchas veces estos
electrocardiogramas hechos así automáticos no te sirven, tenés que hacer una derivación larga para poder ver la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Acá por lo menos entraron 2 latidos, ¿viste? En lo que dura el automático del electrocardiograma. Entonces acá lo que decíamos, contar cuánta frecuencia tiene este paciente, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7,5 más o menos, cuadrados grandes, así que uno puede dividir los cuadrados chiquitos en 1500 y te da la frecuencia 38 en este caso. Pero bueno, ¿es sinusal o es algo, un bloqueo, alguna cuestión? Bueno, las ondas P son iguales. Después de la P, en esto que se ven varias P y varios latidos, puedo ver que el PR es constante, que las P son iguales, que el QRS está después de esa P, entonces sí, bueno, bradicardia sinusal, no es otra cosa. El paro sinusal, que hemos estado nombrándolo a cada rato, el paro sinusal es pausa o paro sinusal, se puede llamar pausa también. El paro sinusal o pausa sinusal es que no se genera el estímulo dentro de la célula del nódulo sinusal. De ahí se produce la detención del estímulo en la misma célula del nódulo sinusal. Entonces, acá hay un estímulo y hay una onda P, que sería esa blanca, hay una onda P, hay una onda P, uno afuera va a haber PQRS, PQRS, PQRS. Después no hay más nada, ni ritmo de escape, no lo salvó nada este. Y hasta que aparece otra onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Uno dice, bueno, el PR está un poquito prolongado. Sí, pero están todos iguales. Están todos iguales, o sea que es una respuesta sinusal, es un ritmo sinusal, pero acá hubo un pausón. Entonces, ¿qué es esto? Pausa o paro sinusal. ¿Por qué se cuenta acá? Porque esto es interesante. El tiempo que hubo entre R y R, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá es de 1,040 segundos, 1,040 segundos. Entonces, por 2, de acá acá, o sea, 1,40 segundos sería 2,80. O sea, si yo hago de acá hasta acá, serían el doble de esto. El doble de 1,040 es 2,80. 1,40 más 1,40 son 2,80. Y 3 de estos serían 3,120. 1,40, 1,40, 1,40, o sea, 1,040, 1,040, 1,040 sería 320, perfecto. Ahora hay una pausa acá. Yo cuento cuánto tiempo hay de acá a acá y me da 420. O sea, perdón, me da 4,200 segundos, ¿no es cierto? Bueno, esto es múltiplo de esto, es el doble, el triple, el cuádruple de esto. Bueno, si fueran tres latidos, sería 3,120, pero es 4,200. Bueno, serían 4 espacios, no tampoco, porque 4 espacios sería 4,160. O sea que acá esto no es múltiplo del tiempo entre R y R. Viene la E, viene la P y el QRS, PQRS, 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 y de pronto para. Y vuelve a aparecer PQRS, PQRS. Perfecto. Este tiempo es múltiplo de este tiempo que venía. Es decir, que si yo quisiera que sea múltiplo, a lo mejor el latido tendría que haber caído por acá, para que sea, por ejemplo, 320, o por acá, qué sé yo, 360, 460, o qué sé yo, si fueran 5 sería 5, pero no 420. 420 no pega en ninguna cuentita que yo haga. Entonces ahí vos decís que no se generó el impulso, porque vos en realidad no estás viendo este croquis, sino que estás viendo el electro. Decís, esto es porque se bloqueó la conducción entre el nódulo sinusal y la aurícula,
¿Hubo un bloqueo sinoauricular o hubo un paro sinusal? El paro sinusal no es múltiplo, la pausa no es múltiplo del latido precedente. Entonces, viene el latido, pin, 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 nada, y esto ni siquiera tiene onda P, o sea que esto es ritmo de escape. Entonces no puedo contar eso porque no es sinusal, tengo que seguir contando hasta que aparezca el nódulo, el ritmo sinusal, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo tendría que contar esto, cuánto tiempo es esto, y ver que tendría que caer acá, tendría que caer acá, tendría que caer acá, y sin embargo cayó ahí atrás. Entonces este no es múltiplo de lo que venía. Al no ser múltiplo, eso está hablando de que hubo un paro en la génesis del nódulo sinusal. Por ejemplo, acá el tiempo es 1.24, 1.24 y esta pausa es 2.12. 2.12 no es, porque tendría que ser 24, 24 son 8, 8, 16, 2, 4, 5, 2, 50 y tanto, y me da 2, 12, o sea que no pega. Tiene que ser múltiplo. Los paros sinusales, los síntomas que me va a dar un paro sinusal, bueno, hasta 5 segundos de nada, 5 segundos del no latido, a veces el paciente pasa inadvertido. Cuando nosotros hacemos un holter, porque el paciente te ha dicho que tiene por ahí unos mareos que parece que se fuera a caer y por ahí siente palpitaciones, qué sé yo, y vos tenés duda de que haya algún bloqueo o algo, le pedís un holter. Y nosotros decimos que son criterio para indicarle un marcapaso al paciente, pausas o paros sinusales de 3 segundos por lo menos. ¿Me entendés? Entonces eso lo pones, no hay pausa de 3 segundos. Fíjate vos que el paciente ni se enteró, porque ni siquiera en 5 segundos se entera, pero ya con un paro de 3 segundos ya tiene criterio de marcapaso al paciente. Ya si la pausa es de 5 a 10 segundos, sí puede tener mareo, visión doble, qué sé yo, visión borrosa o ceguera transitoria. Si es de más de 20 segundos, ¡pum!, pierde el conocimiento del paciente, pueden haber pequeñas microconvulsiones, puede haber un poco de midriasis transitoria, si es que recupera, por supuesto. Ya con 40 segundos ya estamos en prácticamente un paro, hay relajación de esfínteres, cianosis, respiración estertorosa, que después haya recuperado y te dicen que tuvo todo esto, vos tenés que pensar que hubo un paro sinusal o un paro cardíaco, pero qué raro que haya salido solo, o sea, que no fue fibrilación ventricular porque nadie lo chocó, sino que se pegó un coscacho, entonces va a decir, o se le recontrabajó la presión o hubo una pausa o un paro sinusal que hizo una pausa muy grande, bueno, es indicación de de hacerle un holter a ese paciente, monitorizarlo, internarlo y tenerlo con el monitor. Ya de 1 minuto sin circulación, estamos en un paro cardíaco, por supuesto, bueno, ya, y si no tiene nadie que le haga RCP, y bueno, se queda en coma el paciente hasta que venga alguien y le haga masaje cardíaco, y si no viene nadie, cada minuto que pasa voy perdiendo 10% de posibilidades de sobrevida, o sea que en 10 minutos no hay retorno, y si nadie hace una correcta RCP por más de 3 minutos, bueno, paciente está en paro cardíaco y en vía de no recuperación. Entonces, estas pausas que son interesantes, saber cuánto tiempo se la banca el organismo sin circulación cardíaca, fíjense que ya en 10 segundos sin latido, perdés el conocimiento. Fíjense esto que se me ocurrió a mí hace un tiempo, medio chiflado y medio psiquiátrico lo mío, pero es como para explicar paro sinusal y el bloqueo de salida, que lo vamos a ver enseguida, pero como para tener los dos mecanismos de observación. Miren lo loco que se me ocurrió a mí como para explicarlo. A mí esto creo que se me ocurrió estando en Valparaíso o en Viña, mirando por el balcón, mirando el faro de Valparaíso.
Si usted han ido allá, viste que se ve el faro en la punta allá en Valparaíso mientras te estás clavando unas rabas con un pisco y vos mirás y ves el faro allá en la punta, ¿no es cierto? Entonces de pronto vos estás viendo el faro, ¿no es cierto? Estás viendo el faro y ves la luz que te impresiona. ¿Mm? Tin, tin, tin. Y de pronto hay algo que se interpone que no la ves. No la ves. No la ves, la luz. ¿Qué pasó? Y de pronto la volvés a ver. ¿No es cierto? Me volví para atrás. Y de pronto la volvés a ver. Hay algo que se interpuso ahí. El nódulo sinusal siempre está alargando estímulos, pero hay algo que se interpone por momentos y por momentos desaparece. A nivel de electrocardiografía, yo acá veo la P, veo la P, veo la P, y ahí no la veo, ahí no la veo, ahí no la veo, ahí la veo. Si cuento cuánto hay entre que la veo y no la veo, me va a dar justo donde tenía que caer la P. Claro, porque el problema no fue de la generación de la luz, o sea, la generación del nódulo sinusal, sino que hay algo que se interpuso acá. ¿Qué será el chabón que está limpiando el vidrio, que se puso adelante? Pero el foco nunca se apagó. El nódulo sinusal siempre estuvo mandando, pero hubo algo entre medio que era el sistema de conducción que generó el bloqueo, bloqueo sinoauricular. Cuento las P y caen donde tenían que caer, porque el nódulo siempre está estimulando. En cambio, cuando hay un paro sinusal, el paro sinusal es que el estímulo está dando, pero de pronto se apaga y vuelve cuando se le da la gana. Vuelve cuando se le da la gana. Entonces, nunca va a ser múltiplo, porque se prende o se apaga. ¿Y qué sé yo cuando se va a prender? Cuando se le genere, si vos contás, nunca va a ser múltiplo, porque se prende cuando se le da la gana. Y entonces, cuando sacás las cuentitas, no es nunca múltiplo. En cambio, este sí te va a dar las cuentas porque la luz nunca se apagó, siempre están dando. Debe ser que había estado tomando demasiado pisco yo, o debe ser que, qué sé yo, me había lastrado alguna cerveza y haces mezclas de alcohol y se me ocurrió esta boludez que después digo, bueno, me acuerdo de Viña y lo dejo. Bueno, sigamos. Vamos a ver los dos bloqueos. Así como vamos a estudiar los bloqueos AB de primero, segundo y tercer grado, también existen bloqueos de primero, segundo y tercer grado, pero estamos hablando del nódulo sinusal, ¿eh? Esa cuestión chiquitita. Entonces, el de primer grado, ustedes acuérdense de las generalidades de los bloqueos que sirve para el bloqueo auriculoventricular el bloqueo sinusal. El de primer grado es que todos los impulsos van a atravesar lo que sea, pero se prolonga un poco la conducción. Eso es de primer grado, se prolonga la conducción. El de segundo grado, algunos atraviesan y otros se cortan. Entonces, cuando se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando y uno se corta, eso se llama bloqueo MOIT 1 o Wenckebach. Es decir, que la conducción se va prolongando hasta que se bloquea. Y el MOVIT 2 se bloquea cada tanto, es decir, se conduce normalmente, pero por momentos queda bloqueada la conducción. Estamos hablando generalidades de los bloqueos sinoauriculares o bloqueos auriculoventriculares, como el patrón de a qué se llama bloqueo de primero, segundo y tercer grado. Entonces, el de primer grado, la conducción se va prolongando y siempre va a estar prolongada, no es que se va prolongando, está prolongada y siempre está constante prolongada. El de segundo grado se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando y uno se corta. Entonces ese de segundo grado MOVIT 1 o Wenckebach. Y el de MOVIT 2 es que la conducción está normal, pero uno se bloquea de entrada, así. Cada tanto uno se bloquea. Ese es el MOVIT 2. Y el MOVIT 3 está bloqueado. Cada uno dispara para su lado, ya sea auricular o sinoauricular. Entonces, el de tercer grado no hay ningún impulso que atraviese la estructura.
Y entonces, de acuerdo también a las clasificaciones, podemos decir que los bloqueos se pueden clasificar en esto que estamos estudiando ahora, que son el sino auricular o intraauriculares, bloqueos intraauriculares o bloqueos auriculoventriculares y los intraventriculares, o sea, como para también saber que hay distintos grados de bloqueo. Por eso cuando uno dice, tiene un bloqueo, ¿bloqueo de qué? Pues bloqueo de qué, tenés que decir el nombre y el apellido. Entonces, existen ahora, nosotros estamos hablando los bloqueos sinoauriculares, pero los que ya se conoce y lo habrán escuchado cuando hacen bloqueo auriculoventricular, uno dice este bloqueo entre la aurícula y el ventrículo de primero, segundo, tercer grado, pero también puede ser adentro del nódulo sinusal. También pueden haber bloqueos intraauriculares o intraventriculares, que son los más difíciles de pillar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese nódulo sinusal puede ser el bloqueo de primero, segundo y tercer grado. Interesante esto. Porque hay algunos que se pueden detectar u otros es muy difícil detectarlos. Por ejemplo, el de primer grado, que se prolongue la conducción dentro del nódulo sinusal, yo no me voy a enterar nunca, porque todo eso está antes que se forme la onda P, y cuando llegue y yo la veo, la voy a ver la onda P, y el PR ya es la conducción auriculoventricular, no del nódulo sinusal. La onda P se generó porque llegó a la aurícula, y esto está antes de la llegada, está en el nódulo sinusal. Entonces, esa prolongación de primer grado, yo no me voy a enterar, y el bloqueo sinoauricular de primer grado, yo no me entero. Los que puedo llegar a ver son los de segundo grado, porque se van prolongando y unos se bloquean. Entonces, este de primer grado es el que no me voy a enterar porque tenía que caer acá y se prolongó y cayó por acá. Y qué sé yo, si me da lo mismo, si cuando llegue se forma la onda P. Después el PR va a ser normal porque depende de la aurícula del ventrículo, así que este ni me entero. No puedo verlo con un electrocardiograma, lo voy a poder ver recién, y no sé por qué se lo habrán pedido, en un estudio electrofisiológico que me diga, che, la conducción dentro del nódulo sinoauricular está prolongada. Ah, mira vos. Pero yo con un electro ni me entero, así que, pero si uno lo estudia, ve que está prolongado. Por eso se llama de primer grado, pero no me entero. El que puedo llegar a ver es que, claro, se genera el estímulo, pero en uno se bloquea, o se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando hasta que uno se bloquea. Y esto es lo que yo puedo llegar a ver, esa prolongación del bloqueo de salida. Y, che, ¿esto no será un paro sinusal? ¿Por qué decir que es un bloqueo? Ah, porque es múltiplo. Cuando es múltiplo es un paro, es un bloqueo sinoauricular. Y cuando no es múltiplo es un paro sinusal. ¿Por qué? Por esto del faro que yo le explicaba. Entonces depende de cuándo tenía que caer el estímulo. Acá uno ya sabe cuándo va a caer el estímulo, entonces si uno sabe cuándo va a caer el estímulo es que algo se interpuso, pero el nódulo está latiendo, está tirando estímulos, está tirando siempre estímulos, nada más que en la conducción uno no condujo y entonces me falta un latido ahí, y será porque está bloqueado o porque se paró el nódulo. No, parece que está bloqueado. ¿Y cómo sabe? Porque es múltiplo de donde tenía que caer el estímulo. Entonces, bloqueo sinoauricular, yo me doy cuenta, acá hay un paro o un bloqueo. Bueno, cuento, si es múltiplo, es un bloqueo sinoauricular. Si no es múltiplo, es un paro sinusal o una pausa sinusal. Y el de tercer grado, la P cae cuando se le da la gana y el QRS sale de cualquier lado, o sea que esto no voy a tener onda P que conduzca porque no hay estímulo del sinusal, o sea, hacen todo ritmo de escape, o sea que esto voy a ver, va a ser difícil interpretarlo porque voy a ver P negativa fuera de QRS, porque es un estímulo que está saliendo de algún ritmo de escape. O sea que el de tercer grado tampoco lo puedo ver, diría yo que dice, che, ¿esto qué diablo es? No es sinusal porque no tiene onda P, pero tiene una P negativa posterior. Qué raro. No será
una taquicardia supraventricular. ¿Qué taquicardia si tiene una frecuencia re baja? Entonces puede ser esto, un bloqueo sinoauricular de tercer grado, que son ritmos de escape, y de pronto viene la onda P, porque este ritmo de escape estimula para arriba a la aurícula. Este es por ahí más interesante porque se ve este que nombramos acá, te vas a dar cuenta porque no hay onda P, voy a decir esto que es el ritmo de la unión. ¿De dónde sale este ritmo? Si no es una taquicardia supraventricular, esto es bradicardia, pero tiene P negativa, entonces quiere decir que no se está generando el estímulo desde el nódulo sinusal, se está generando de otro lado y estimula la aurícula lentamente, entonces puede ser que sea esto que es un bloqueo de tercer grado sinoauricular. Y después estábamos lo que nombrábamos que era el síndrome de Brady-Taki. El síndrome de Brady-Taki es por ahí generalmente taquicardias, como este electro que vemos acá, que puede llegar a ser una fibrilación auricular, porque no le veo onda P, ve que acá hay algo que pareciera P, pero después nada que ver, o sea que una P no hace el diagnóstico, porque tengo que ver en conjunto, y acá es un despelote, entonces voy a decir, bueno, esto no es sinusal, porque esto es T, esto qué será, qué sé yo, entonces voy a decir, bueno, no puedo diferenciar dónde está la P, dónde está la T, entonces decir, bueno, esto es una taquicardia y no tiene onda P, entonces y es irregular, los RR son irregulares, no hay onda P, y RR irregulares, no hay onda P que se pueda decir P, esto puede ser un estímulo auricular, pero andás a ver si eso condujo, porque acá no hay nada y acá menos, acá tampoco. Entonces decís fibrilación auricular y de pronto revierte, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y arranca el nódulo sinusal con ritmo sinusal. Acá sí veo onda P, sí veo onda P. Entonces voy a decir, miércoles, alterna taquicardia con bradicardia. Esto sería el síndrome de Brady-Taki, que esto te está hablando de una enfermedad del nódulo sinusal. Indicación absoluta de un marcapaso. ¿Por qué marcapaso? Si acá tiene una frecuencia cardíaca altísima el paciente, ¿cómo le vas a marcapasear? Bueno, esta frecuencia altísima que tiene, ¿qué frecuencia tiene acá? 300, 150, 100. Bueno, mira, acá dice 118. Acá tiene 300, 150 por minuto. En estos latidos latieron a 150 por minuto. A este paciente le tenés que bajar la frecuencia, si no va a ser una miocardiopatía por la taquicardia, que se llama taquicardiomiopatía. La taquicardiomiopatía es cuando el paciente está con una taquicardia en forma permanente, desencadenada por una arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular o un flúter de alta respuesta, que esté con frecuencia cardíaca alta mucho tiempo, 2 semanas, 3 semanas, y el paciente, bueno, esto va deteriorando el corazón y a veces lo deteriora generando dilataciones. Entonces le tenés que bajar la frecuencia. ¿Con qué se la baja? Bueno, bloqueadores de la conducción. ¿Cuáles son? Y amiodarona, digital, o los mismos beta bloqueantes, si tiene buena función ventricular, o sea, le frenar la conducción. Muy bien, le frenar la conducción y pasa esto, ¡boc! Miércoles, se recontrafrena la flauta, entonces le sacás el beta bloqueante, le sacás la digoxina, le sacás la amiodarona y al cabo de 2 o 3 días, ¡boom!, aparece de vuelta las taquicardias y el paciente está con palpitación y falta de aire, qué sé yo, le metes de nuevo las pastillas y se te desmaya por bradicardias extremas. Entonces le haces el holter y te encontrás estas cuestiones, que son síndromes de braditaqui, que bueno, lo puedes manejar con medicación, porque le das un frenador de taquicardia y se recontrafrena. Entonces, ¿qué haces? Le pones un marcapaso, y haces que le coloque un marcapaso el cardiólogo, el electrofisiólogo,
y entonces una vez que está marcapaseado, ahí sí lo medico. Lo medico con medicamentos que me frenen la conducción. Entonces va a frenar, pero el marcapaso, tac, 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 va a alargar a 60, 70 latidos por minuto hasta que se le ocurre disparar el nódulo sinusal y le gane al marcapaso y este esté latiendo a esta frecuencia linda. Y si se quiere acelerar, la medicación lo tiene frenado. No, nene, no te acelere porque está con el atlancil, está con la medarona, ¿no es cierto? Está con beta bloqueante, entonces lo tiene frenado la medicación, se frena, se frena, se frena y el marcapaso lo agarra. Tac, tac, tac. Entonces tiene indicación de marcapaso para poder manejarle las bradicardias, que son marcapaseadas, y las taquicardias se las maneja con un frenador de frecuencia, que son o los beta bloqueantes o las antiarrítmicos, como la medarona o la digital, ¿no es cierto? Entonces hemos visto bradicardias sinusales en donde la P son iguales, el PR es igual, después de la P viene el QRS, entonces bradicardia sinusal por debajo de 60. Los paros sinusales, que hemos dicho que, ¿cómo te das cuenta que es un paro en vez de un bloqueo sinoauricular? Bueno, porque el paro arranca cuando el faro de Valparaíso arranca cuando se le da la gana, que puede ser que se me ocurría a mí que le están cambiando el foco al faro, ¿viste? Entonces vos estás mirando ahí mientras te clava el pisquito y estás mirando y dices, che, tendría que venir ahora la luz, tendría que venir, ¡tum! Y ahí aparece, va, la tiraron cuando se le dio la gana. Y bueno, es que le cambiaron el foco al faro. Entonces salió el impulso cuando le pusieron el foco. Entonces acá no te va a dar las cuentas que es múltiplo, te cae en cualquier lado. Entonces decir, esto es un paro sinusal porque no es múltiplo. Y el bloqueo sinoauricular sí, porque la luz está funcionando y hay alguien que se interpone. Por ejemplo, en el caso del faro, qué sé yo, se te puso una gaviota adelante, o el chabón estaba limpiando el vidrio allá en el faro. Y entonces, pero la luz estaba siempre tirando, nada más que algo me la bloqueaba, que es bloqueo sinoauricular. Y cuando yo saco los cálculos, cae, tac, donde tenía que caer. Y después el síndrome de Brady-Taki, que es esta alternancia entre frecuencias cardíacas altas y frecuencias cardíacas bajas. Luego vienen los bloqueos intraauriculares, que son alteraciones que por ahí uno las puede informar como daños auricular o a veces crecimiento auricular, en donde se ve como una P deformada y es a veces de difícil interpretación que si es un crecimiento auricular o si es un trastorno, ¿no es cierto?, de bloqueos dentro de la aurícula. Entonces está descrito también como daño auricular o bloqueos intraauriculares y es esta deformación de la onda P. Y luego tenemos en el otro extremo las taquicardias, que las vamos a dejar como punteadas para la próxima, pero para que vayamos viendo que vamos a ver las taquicardias sinusales, es decir, que están por encima de 100 por minuto, que sean independientes las taquicardias al nódulo aurículo ventricular, por ejemplo, que sean taquicardias del nódulo sinusal, taquicardia sinusal apropiada, por ejemplo, por fiebre, porque está corriendo, qué sé yo, o inapropiada, no sé por qué, pero está taquicárdico el paciente y no tiene un motivo, taquicardia sinusal inapropiada se llama, reentradas sinoauriculares, donde no interviene el nódulo auriculoventricular, sino que interviene el nódulo sinusal y la aurícula. Taquicardias auriculares generadas por un foco o por múltiples focos auriculares, se llama taquicardia auricular, TA, taquicardia auricular. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, ya lo vamos a ver que las P no son iguales a la P sinusal. Es una P que sale de otro lugar que no es el nódulo sinusal y que si son de un solo foco o de múltiples focos.
P de distinta morfología. Luego viene el aleteo auricular, que es el flúter, con conducciones generalmente de 75 o de 150 o de 100 o de 300, que siempre también son múltiplos porque la aurícula está latiendo a 600 a 300 latidos por minuto y conduce la mitad o la mitad de la mitad. Entonces yo voy a ver respuestas ventriculares de los impulsos que pasan. Y voy a ver el típico onda de serrucho, ya lo vamos a ver. Y luego la fibrilación auricular. Todo esto es independiente del nódulo aurículo-ventricular. Y las que dependen del nódulo aurículo-ventricular son las reentradas intranodales, típicas, atípicas o variantes, en fin, las reentradas por vías accesorias, ortodrómicas, antidrómicas, y las taquicardias de la unión, automáticas o ritmo de la unión. Estas son muy comunes, las taquicardias por vía intranodal, que es la típica taquicardia paroxística supraventricular, que el tratamiento es una adenosina para bloquear el nódulo auriculoventricular y se corta esos mecanismos de reentrada que tienen. Ya lo vamos a estudiar en la próxima clase, creo. La taquicardia sinusal, más de 100 latidos por minuto, disminuye con la edad. A medida que tenemos más años, empezamos a tener frecuencias cardíacas más bajas, disminuye en forma gradual, que quiere decir que el paciente está con esas palpitaciones, le toma el pulso, tiene 130 por minuto, pero claro, está con fiebre, o está corriendo, o está con anemia, qué sé yo, lo dejas quietito, empieza a bajar las pulsaciones lentamente. Entonces eso también te ayuda a pensar que es una taquicardia sinusal. Generalmente responde a maniobras vagales, le decía que haga algunas maniobras vagales, maniobra de Valsalva, en fin, y bajan las pulsaciones, pero después vuelve, claro, si está anémico, si está con fiebre, no va a pasar nada, o sea, va a volver otra vez a acelerarse. Y si es de causa, buscar la causa, como por ejemplo esto que estamos hablando de hipovolemia, fiebre, o que se da con algún estimulante, ¿no es cierto? Que son las taquicardias sinusales, frecuencias cardíacas con ritmo sinusal por la onda P en todo el trazado y con más de 100 por minuto. Este es un ejemplo de taquicardia sinusal. Vemos la onda P, taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca 300, 150, casi 110 por minuto. ¿Y cómo sé que es sinusal? Porque tiene una onda P y el PR es constante, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá dije taquicardia sinusal, ya dio, parece que me cansé cuando estaba haciendo el teórico. Bueno, pero estamos bien en el horario casi justo. Entonces, la próxima vamos a estudiar esto de las taquicardias, que es interesante, así como vimos los bloqueos, esto es paro sinusal, bloqueo sinoauricular, que tiene algunas cuestiones interesantes, que es lo que tengo que saber de las bradicardias, los bloqueos, los paros. Tengo que saber de las taquicardias auriculares, el aleteo, la fibrilación y las reentradas, las taquicardias paroxísticas o cuando hay vías accesorias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo un síndrome de Ward-Parkinson-White? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a evaluar y cómo interpretarlo? Taquicardias de la unión. Entonces, a partir de ahí vamos a entrar en ese territorio. Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Bien? ¿Cómo la vieron? Los llevo tranquilito, cosa de que no se me enloquezcan, pero quiero que ustedes también vayan de a poco leyendo, metiéndose en terreno. Yo ahora voy a habilitar el teórico para que vean y profundicen sobre esto que yo les hago hincapié. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que podemos cambiar el chocolate con churro para meterle una cervecita o un vermucito, podría ser un vermú con una pizza, una pisita. Una pizza y una cervecita, pero medio fresco para la cerveza. Bueno, algo de eso habría que estar. Estoy, dice Ángela. Bueno, Meta, ahora salir con este frío, ustedes van a salir. Yo ni en pedo con... a estas edades ya ni salgo. Bueno, muchachos, pásenla excelente. Gracias por estar.
y pónganse a leer un poquito de SGpedia o el libro de Valles de Luna. ¿Alguna duda? Me avisan o me mandan un mensajito que por supuesto no lo voy a contestar. No, mentira, insistan y sí lo voy a contestar. Bueno, chicos, no hay duda, no hay pregunta. No, No, doctor, profe, muchas gracias. gracias. Excelente. Bueno, nos vemos Gracias. la próxima. Chau, Hasta la gracias. próxima. Chau, Chau, profe. chau. Chao. Chau, chau.